Para ello contamos con don Julián Flores Cayuela, que presentará la herramienta de optimización del riego y los fertilizantes. Don Manuel Gómez Ariza, con el cálculo de carbono orgánico en suelos citrícolas. Doña Inmaculada Garrido Jurado, con el sistema de alerta temprana de plagas y enfermedades. Pedro Torres González, con la herramienta de análisis de tendencias de mercado. Y doña Carolina Santos Portillo, con la predicción del rendimiento de la cosecha. Bueno, pues cedemos la palabra en ese orden y muchas gracias. Bueno, buenos días a todos. Bueno, pues mi nombre es Julián, soy investigador contratado dentro del proyecto Citridata, en concreto en el paquete de trabajo relacionado con agua y energía. Y bueno, voy a mostrar el servicio que hemos desarrollado, uno de ellos, que se trata de una herramienta de apoyo a la toma de decisiones en el regadío. Para poner un poco en contexto, decir que a pesar de toda la tecnología y los conocimientos de los que disponemos, el riego se sigue enfrentando a grandes barreras operativas como son la falta de criterios técnicos a la hora de establecer estrategias de riego a escala de parcela y a una escala de comunidades regantes el desconocimiento general del potencial consumo de agua y energía a corto plazo. Y estos problemas lo que generan tienen unas consecuencias como son la falta de planificación a la hora de programar riegos semanales, el uso ineficiente del recurso hídrico, situaciones de estrés para la planta que en algunos casos pueden suponer reducciones en las cosechas que incluso pueden ser significativas, o la dificultad en comunidades regantes, sobre todo con riesgo a la demanda de organización. Y bueno, esto es un problema que, como decimos, afecta a regantes tanto a pequeña escala de agricultor, como a escala agregada, a escala de comunidades regantes. Nosotros lo que hemos hecho es nuestra herramienta nutrirla de fuentes de datos, sobre todo datos climáticos, con registros tanto históricos como de predicciones a 7 días, para lo cual hemos integrado fuentes como el SIAR, que es el Sistema de Información Agroclimática para el Regadío, OpenMeteo, metodología de la FAO o datos que nos han proporcionado algunas comunidades de regantes. Estos datos se introducen en la herramienta bien en forma de series temporales, como son los datos climáticos, o en forma de datos tabulados, como pueden ser parámetros edáficos, coeficientes de cultivo. Al final, la metodología lo que hace, el primer paso que hemos seguido ha sido integrar o recopilar esos datos, sobre todo climáticos, y ponerlos a punto para nuestro servicio, para nuestra herramienta. Hemos tomado un modelo agronómico consolidado como el de la FAO 56 para estimar unas necesidades de riego, modelando el suelo como un almacén dinámico de agua. Y luego lo que hacemos es implementar distintas rutinas de compilación y de cálculo para resolver estos modelos agronómicos de una forma muy rápida. Al final lo que utilizamos es tecnología web y motores de procesamiento para todo esto ponerlo de una forma visual y que sea rápido y atractivo para el agricultor. Al final, en definitiva, lo que hemos desarrollado es una herramienta de software para la programación de riego a una semana vista, en la que, al prescindir de sensores en campo, lo que hacemos es cruzar de forma algorítmica datos de predicciones climáticas con los datos propios de la parcela que introduce el agricultor, como son el tipo de suelo, el cultivo que tenemos o nuestro sistema de riego. Y es el propio usuario el que deberá actuar como calibrador del estado final hídrico del suelo, de humedad del suelo. Es una herramienta que, como hemos dicho, va dirigida tanto a agricultores como a comunidades regantes, y entre los principales beneficios que puede aportar esta herramienta están el de la optimización hídrica, es decir, el de conseguir un mayor y mejor uso de cada metro cúbico de agua que aportamos, ya que aportamos la demanda, las necesidades reales del cultivo. Podemos hacer una estrategia de riego de manera informada informada y anticipada. Y luego tenemos la posibilidad de mejorar el nexo agua-energía, puesto que existe la posibilidad de estas predicciones integrarlas en modelos de consumo de energía para evitar el consumo de estas en las horas más caras. Ahora voy a pasar a mostrar un vídeo de la herramienta en el que vaya a ver un poco cómo funciona y qué es lo que hemos desarrollado. Vale, esta sería la pantalla inicial de la herramienta. Al entrar tenemos que seleccionar entre el modo agricultor y el modo comunidad regante. Y ahora seleccionamos la ubicación de nuestra parcela, bien sobre un mapa o bien una búsqueda por parcela de catastro o progresiva por municipio o polígono parcela. En este caso, bueno, pues seleccionamos aquí en la zona de Palma del Río, seleccionamos nuestra parcela y ahora vamos a ir introduciendo las características de nuestra parcela.
Inicialmente ponemos el estado de humedad, si lo conocemos, lo estimamos, podemos decidir cuál es ese estado o se puede hacer de forma automática en función a datos climáticos de días anteriores. Una vez tenemos nuestra ubicación, vamos introduciendo las características de nuestra finca. Sectores de riego, pues en este caso vamos a introducir 2 sectores de cítricos y un tercero de un cultivo hortícola, un cultivo anual como puede ser el pimiento. Dentro de cada sector definiremos el tipo de suelo, su textura, la superficie de cada uno de estos cultivos, ¿vale? Vamos introduciendo todos estos datos. Y ahora, una vez que tenemos introducido esto, y antes de meter las características del riego, nos vamos a otra pestaña que son variables de riego, donde definiremos cuál es el tiempo de riego que tenemos para nuestra parcela. Pueden ser 12 horas, pueden ser 24, pueden ser 8. Podemos definir una ventana horaria en la que podemos regar y también podemos activar una opción que es la gestión de la dotación. Esto es especialmente importante en años con restricciones en la dotación. La herramienta lo que hará será, diciéndole la dotación total que tenemos y lo que hemos consumido a la fecha en la que estamos ejecutando esta predicción. Y lo que hará será estimar cuáles son las necesidades y repartir el agua de forma que se aplique en las fases críticas del cultivo, como son la floración o el cuajado del fruto. Una vez tenemos estos datos, volvemos a la pantalla anterior y ahora ya sí introducimos el sistema de riego. En este caso, en el primer sector podemos poner un sistema de riego por goteo indicando el número de emisores por árbol, el caudal de cada uno de esos emisores y el marco de plantación, separación entre filas y árboles. Otro segundo ejemplo puede ser el del goteo, un sistema de riego por goteo, ¿vale? En hilera, donde en este caso sería, pues, en el caso de que tengamos nuestras tuberías portagoteros sobre el terreno y lo que tendremos será el caudal del emisor, la separación entre emisores y la separación entre filas. Y luego, en el caso del pimiento, es importante, por ejemplo, y diferente, que se introduce la fecha de siembra. Con esa fecha de siembra se estimará cuál es el coeficiente de desarrollo del cultivo y la predicción será más ajustada. Una vez tenemos todo esto, ejecutamos nuestra herramienta, ¿vale? Empezará a descargar las predicciones de OpenMeteo, usará esos datos para correr los modelos de la FAO y aquí tenemos los resultados. Lo que hemos hecho es establecer como 4 posibles escenarios, ¿vale? Y en cada uno de ellos vemos las características de nuestro sector, algunos datos de ellos, de estos sectores que hemos introducido en la pantalla anterior, y aquí tendremos unas fichas con la previsión de riego para cada uno de los días del pronóstico. Tendremos 7 fichas, uno por cada día, y luego distintas gráficas donde podemos ver el contenido de humedad en el suelo, los eventos de riego y una tabla resumen final donde vemos las horas de riego que regamos por cada sector. Aquí creo que un escenario muy interesante es el de riego de mantenimiento, que lo que pretende es hacer riegos más cortos y frecuentes, es decir, aplicamos cada día cuáles son las necesidades del cultivo. Entonces, bueno, aquí vemos las fichas, ¿vale? Donde presentamos algunos de los datos del pronóstico que descargamos de OpenMeteo, con temperatura máxima, mínima, precipitación. Vemos las horas de riego que requiere el cultivo y luego al final, si nos vamos, vemos como esta gráfica donde se ve la evolución de la humedad en el suelo, los eventos de riego. Si hubiese una precipitación también aparecería con una columna verde y en la tabla final resumen para cada día y cada sector la hora de riego que necesitamos. Entonces, si ponemos la presentación, ¿vale? Entonces esto sería un poco la herramienta. Al final, la idea clave que sacamos de esta herramienta, ¿cuál es? Que al final, si tenemos datos, podemos conseguir el mayor y mejor uso de cada metro cúbico de agua que aplicamos y de cada kilovatio hora que consumimos en nuestra instalación. Y nada, esto es lo que os quería mostrar. Bueno, mi nombre es Manuel Gómez, yo también participo en el proyecto CityData y bueno, aquí vamos a presentar otro de los casos de uso que tengo que decir, bueno, que en el tema del procesamiento de los datos y demás, pues el compañero Juan de Dios Yáñez, que también está aquí presente, pues ha estado participando. El problema que se aborda, que más que un problema es un reto, es el tema de la importancia de conocer el estado de carbono de nuestros suelos. Sabemos que el carbono va asociado a la materia orgánica y es uno de los puntos principales de la fertilidad de nuestros suelos. De ahí la importancia de conocer, o por lo menos si no tenemos el dato de todo, de analíticas reales en campo, por lo menos tener una estimación, ¿vale? Esto afecta tanto a agricultores como a técnicos, como a la administración a la hora de implementar políticas agrarias o políticas que aborden estos temas y que promuevan un uso sostenible del suelo.
¿Y por qué? Porque un bajo contenido en carbono del suelo, un bajo contenido en materia orgánica, signo de una baja fertilidad, una mayor dependencia de fertilizantes sintéticos y de cara a unos futuros mercados de carbono que cada vez están más cerca, pues una oportunidad que tienen los agricultores de tener un beneficio, digamos, extra, ¿no? Las fuentes de datos, en este caso de uso hemos utilizado fuentes de datos de bases públicas, principalmente del Redian, de FEGA, y luego para el tema de la densidad hemos utilizado análisis del JRC, que es de la ESDA, que depende de la Comisión Europea. Y el formato de datos principalmente han sido capas, imágenes raster y capas vectoriales con mapas de datos, ¿no? La metodología, pues bueno, tras la descarga de los datasets estos de las fuentes públicas, se han homogeneizado, ¿no?, para que coincidan todos en el sistema de referencia, en las unidades y demás, y tras un cruce con una rejilla, con la capa vectorial de los recintos SISPA, hemos extraído todos los datos referentes a esos recintos, ¿vale? Con estos datos hemos calculado el carbono orgánico y hemos hecho una pequeña herramienta de visualización en la plataforma del proyecto, que también es accesible a través de la página web del proyecto, utilizando, pues como hemos comentado, las capas raster y vectoriales y el programa que también es open source, que es QGIS. Lo que intentamos es poner en valor el carbono orgánico del suelo, ¿vale?, y tener por lo menos una noción de en qué rango nos estamos moviendo para también poder implementar mejor en el manejo de los suelos. Dirigido sobre todo a agricultores y técnicos y, como hemos comentado, el beneficio para tener más datos a la hora del manejo del suelo. Ahora ponemos un pequeño vídeo grabado desde la plataforma, ¿vale? Podemos ver aquí en el panel, a mano izquierda tenemos la parte de los filtros, ¿vale? Tenemos una búsqueda progresiva según la referencia SISPA. En el centro tenemos una pequeña información de qué consiste la herramienta y cómo utilizarla. Y aquí tenemos también unos niveles orientativos con una escala de color para conocer un poco en qué estado nos movemos con el carbono orgánico del suelo. Si luego vamos bajando, que ahora veremos en el vídeo, vamos bajando en el panel. Ahí está. Vemos los intervalos, ¿vale? Cada una de las barritas, bueno, representa recintos SISPA con los diferentes porcentajes de carbono orgánico. Vemos que la mayor parte de los recintos están en el intervalo entre 0,8 y 1,2. Y aquí a mano derecha lo podemos ver por provincia. Luego, cuando hagamos un filtrado, podemos ir viendo provincia a provincia dónde se mueven. Y aquí vemos la representación geográfica. Cada uno de los puntos representa un centroide de cada una de esas parcelas SISPA que hemos analizado. Y si nos vamos moviendo a través del mapa, vamos viendo la referencia con las coordenadas, la superficie, la pendiente y los porcentajes de carbono orgánico en dos horizontes, de 0,30 y de 30,60. ¿Vale? Y eso es por cada uno de los... Hay 77.000 recintos en Andalucía de cítricos, ¿vale? Que abarcan unas 87.000 hectáreas. Y aquí si hacemos un ejemplo, ¿vale?, que vamos a introducir un ejemplo que es una parcela en Álora, en Málaga, pues vamos a ver cómo funciona. Le damos a aplicar filtro y entonces ahí vamos a ver el centroide. No se ve muy bien porque por defecto lo pone en un color azul, pero ahí vemos el centroide de la parcela, ¿vale? Y si ahora bajamos en el panel, vamos a ver el porcentaje de carbono orgánico en el horizonte de 0,30 medio de la provincia, del municipio, del polígono, la parcela y el recinto SISPA que hemos elegido. Aquí en este caso vemos como el recinto SISPA tiene un 1,26% de carbono orgánico, que es superior a la media tanto de la provincia como del municipio como del polígono. O sea que esta parcela, dentro de su entorno, tiene un porcentaje de carbono mayor que el resto, ¿vale? Y si ahora
con estos datos y como conocemos la superficie, conocemos la densidad aparente del suelo, podemos calcular las toneladas por hectárea, ¿vale?, que corresponden a ese recinto, a esa parcela que hemos seleccionado, y también las toneladas totales que tiene esa parcela, ¿vale? Que aquí en este caso, pues bueno, la parcela tenía 1 hectárea aproximadamente, pues coinciden los valores. Y bueno, con esto está la herramienta. No sé si puedo volver, vale, a la última diapositiva. Y bueno, ya como resumen, perdón, que le tengo que dar yo. Ahí está. Pues bueno, el mensaje clave pues, es conocer el contenido de carbono en su contexto territorial para establecer pues, estrategias en el manejo, ¿no?, del suelo, ya que el aumento de carbono orgánico, de la materia orgánica, contribuye, además de mejorar la fertilidad, pues la inclusión en los mercados de carbono. Muchas gracias y bueno, le paso la palabra. Hola, buenos días. Me llamo Inmaculada Garrido y he llevado junto con mi compañero Barlín Olivares esta parte del seguimiento y monitoreo de plaga. Hoy no ha podido acompañarnos, se encuentra en un proyecto de cooperación en Perú, pero bueno, me hubiera encantado poder compartir estos datos con vosotros. Creo que no es necesario que lo diga aquí porque todos pertenecemos al sector y estoy segura de que todos sabéis cómo se hace el seguimiento de la mosca de la fruta, que probablemente sea el fitófago principal que tenemos en los cítricos. Uy, ¿se ha apagado? No se oye, vale. Bueno, quien no lo sepa, pues es una trampa amarilla pegajosa en donde las moscas se sienten hacia detrás de ella, o bien una trampa cebada con feromonas. Este sistema de trampeo, que es el que todos conocemos y el que seguimos, tiene la dificultad de que necesita ser revisado semanalmente y, por tanto, tenemos una pérdida de tiempo en esa revisión, tenemos que anotar esos datos y, por tanto, hay un aumento de los insumos. Este problema nos afecta a todos aquellos que llevemos un seguimiento de plaga, bien sea un productor o bien sea una institución, tiene el mismo problema porque no hay otra manera para hacer el seguimiento de este fitófago. Hemos dicho que este seguimiento hace que nuestro sistema no tenga una buena competencia, ya que estamos perdiendo dinero con este monitoreo. Por lo tanto, vemos que es vital para el sector tener esa automatización de ese seguimiento de poblaciones, que es obligatorio para poder tomar una decisión. Es importante que sepamos que desde el año 2014 necesitamos superar un umbral para poder hacer un tratamiento y, por tanto, este seguimiento es obligatorio. Dentro del proyecto Citridata, cuando comenzamos, la idea era partir de los datos disponibles que teníamos sobre la mosca de la fruta en el sector citrícola, pero nos encontramos con que esos datos no son lo suficientemente confiables para poder elaborar modelos predictivos. Son datos que están ahí, que se pueden utilizar, pero no tienen la suficiente precisión para poder elaborar buenos modelos. Es un caso similar al que se han encontrado nuestros compañeros de la cátedra con la mosca del olivo. Entonces tuvimos que partir desde cero y empezar a crear nosotros nuestros propios datasets. Para ello empezamos a crear un dataset con datos de laboratorio y otros con datos de campo, utilizando principalmente imágenes RGB, que hacíamos anotaciones en ellas específicas sobre lo que es mosca, lo que no es mosca y en dónde se encontraban dentro de ese panel. La metodología que hemos seguido fue la adquisición de esas imágenes, primero en laboratorio utilizando la cría que tenemos en entomología agrícola en la Universidad de Córdoba y después en campo mediante unas trampas digitales que ahora os mostraré. Hemos etiquetado todas esas imágenes teniendo un total de 6.200 anotaciones, todas ellas georreferenciadas, y con todas esas anotaciones hemos hecho un modelo predictivo utilizando YOLO V5 para poder determinar cuándo tenemos el pico de población. Hemos visto que ese modelo alcanza unas buenas métricas de precisión simplemente con las imágenes que ya llevamos hechas hasta el momento. Hemos utilizado distintas metodologías de inteligencia artificial, deep learning, detección de objetos, redes neuronales,
hemos tenido que basarnos en distintas para poder hacerlo. ¿Cuál es nuestro servicio dentro de este caso de uso? Pues sería un servicio inteligente de monitoreo para la detección automática de ceratitis capitata basado en imágenes en captura real, para poder tomar así la decisión de tratar o no tratar. Va dirigido a todas las personas del sector citrícola que se encarguen de vigilancia y gestión de plagas, es decir, no solamente para productores privados, sino también para servicios públicos, ¿no?, de seguimiento, para la red de seguimiento. Con este sistema, lo que hacemos es que reducimos el tiempo de esa revisión de las trampas, porque nadie tiene que ir a ellas, directamente nos van a mandar el dato. Aumentamos la precisión en esa identificación, porque podemos ir alimentando ese modelo con nuevas imágenes, y nos facilita una detección temprana, que eso es importantísimo, ya que nosotros, cuando tenemos nuestro sistema tradicional, vamos semanalmente y es cuando tenemos el dato. Imaginaros que hay un momento en el que el pico no fue a los 7 días, que es cuando nosotros vamos, sino que fue a los 2 días de haber ido. Estamos perdiendo 5 días en esa toma de decisión y, por lo tanto, estamos haciendo que el nivel de plaga sea mucho mayor que el que tendríamos teniendo este tipo de sistemas que nos dan las imágenes diarias. Bueno, nos darían las imágenes en el momento que quisiéramos, pero con una frecuencia diaria es más que suficiente. El flujo que hemos hecho de trabajo fue, en un principio, con esta cámara que veis aquí, que esa pertenece a un proyecto europeo en el que participamos anteriormente, en la que hemos utilizado pues para generar esos datasets que necesitábamos. Primero fue en laboratorio, como he comentado, con moscas de la fruta que tenemos en cría, y posteriormente salimos a campo para iniciar ese dataset de imágenes de campo. Estas serían las imágenes que capturábamos, y lo que hacíamos después es etiquetar los insectos, las moscas que veíamos en ellas. Podemos distinguir incluso entre mosca macho y mosca hembra, se lo podemos enseñar también al sistema, si es que queremos diferenciar entre sexos. Y le enseñábamos lo que no era mosca, que también hay fauna auxiliar y no nos interesa capturar esa fauna auxiliar. Con esos datos hacíamos el modelo de entrenamiento y vimos que tenía esa métrica suficiente como para poder ya lanzar a campo y validar ese modelo. ¿Qué conseguimos con este sistema? Pues una detección temprana, que, como he comentado antes, es vital para poder tomar la decisión. Tenemos una alta precisión, porque es un modelo que está vivo, que vamos a ir alimentando siempre con imágenes nuevas, y por tanto la precisión cada vez será mejor. Ahorramos tiempo, no tiene que ir un técnico a campo, que a veces los campos no están tan accesibles, dependiendo del cultivo. Ahorramos insumos, porque no tenemos que gastar ese combustible en llegar hasta allí, y estamos ahorrando también en esa nómina que le estamos pagando a esa persona que está perdiendo el tiempo en ir hasta la finca. O sea, estamos ahorrando mucho dinero. Y tenemos un control mucho más eficiente. En mi caso no he traído la plataforma porque, como he comentado, tuvimos que resetearnos desde el principio y generar esos nuevos datasets. Vamos un poquito más retrasados. Si veis el QR, sí que podéis ver que tenemos una plataforma, hay algo inicial con esos datos que ya poseíamos desde aquí de Palma del Río, que muchas gracias por aportarlos, porque es base, ¿no?, para nosotros, pero tenemos que alimentar esa plataforma, y lo vamos a hacer utilizando esta trampa, que es otro modelo diferente. Este ya generado en la Universidad de Córdoba a partir de un proyecto del Ministerio, y nos lo van a ceder amablemente para que podamos ponerlo en vuestros campos y podamos generar datos nuevos, y de esa manera hacer el modelo mucho más preciso y que esté a vuestra disposición. Aparte, en paralelo, hemos utilizado también los datos que nos habéis proporcionado con otras plagas, porque aunque os he dicho que la mosca de la fruta es quizás la más importante, hay otras también importantes, pues como los pulgones o el cotonet o los ácaros. Y lo que queremos es que esos datos que vosotros tenéis sean más accesibles también para vosotros. Hemos hecho un sistema de visualización utilizando Biskill, donde podéis ver de una manera muy sencilla cuáles son esos datos que tenéis vosotros disponibles allí. Son las distintas plagas a lo largo de los distintos años y según la posición en la que nos encontremos. Y bueno, quizás el mensaje clave, ¿no?, pues podría resumirse en: detectar una mosca a tiempo hoy puede evitar una plaga mañana. Es decir, cuanto antes sepamos que tenemos que actuar,
menor será la incidencia de nuestra plaga y, por tanto, menores pérdidas vamos a tener también en nuestro cultivo. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por asistir. Lo primero es excusar a mi compañera Alba, que por problemas de salud no puede estar aquí presentando esto. Yo soy Pedro Torres, soy el matemático e ingeniero de datos del proyecto y, bueno, como bien dice ahí, voy a presentar nuestra herramienta sobre comercio internacional. La mayor dificultad cuando se trabaja con este tipo de datos, los datos de comercio, es que hay muchas fuentes de datos públicas, pero no todas muestran quizás los datos al nivel que queremos mostrarlos nosotros, ¿no? Entonces, desde el proyecto, lo que hemos querido hacer es homogeneizar y facilitar esa visualización de datos para ponerlo a manos del sector. Hemos trabajado distintas fuentes de datos, desde el Observatorio de Precios de la Junta de Andalucía hasta la red de mercados mayoristas de España, pero hoy me voy a centrar en el comercio internacional, sobre todo en la fuente de datos de las Naciones Unidas. Es una fuente de datos muy enriquecida donde podemos ver todo el flujo comercial, exportaciones e importaciones, y de España al resto del mundo, así también como otros tipos de datos como el método de transporte de estas cantidades y también el régimen aduanero. La metodología que hemos aplicado es la metodología básica cuando hacemos ciencia de datos, que ha sido automatizar el proceso de descarga de esta fuente de datos y luego hacer un procesado de estos para limpiarlos y homogeneizarlos, para así poder crear esta herramienta de visualización y poder llegar a sacar un análisis. En definitiva, al final, se trata de partir de datos, transformarlo en información, esa información transformarlo en conocimiento y así poder mejorar la toma de decisiones. En definitiva, ¿qué es el servicio que hemos creado? Pues es un visor de datos donde de manera interactiva, mediante filtros, podemos visualizar ese flujo y ese histórico de exportaciones, importaciones y los países socios que interactúan con España. Ahora os voy a mostrar un pequeño vídeo donde os voy a mostrar la herramienta. Bien, pues en esta herramienta, como podéis ver, los datos que hemos cogido han sido todos los datos sobre productos relacionados con cítricos, desde el fresco hasta los aceites esenciales, pasando por todo el transformado, y en la parte de la izquierda tenemos una serie de filtros, los cuales, seleccionando campaña y el producto que queremos analizar, ya se nos actualizan los distintos gráficos. Al principio, números grandes del total de exportaciones, el valor que ha movido ese tipo de flujo y la relación entre ese valor y la cantidad exportada. Luego tenemos una evolución, ¿no?, de exportaciones e importaciones a lo largo de 20 años de datos, de 2009 hasta la última campaña. Y bueno, aquí la relación, cómo ha ido evolucionando ese precio de ese tipo de flujo, y también podemos ver los datos a nivel mensual. Aquí ya podemos ver claramente que cuando más exportaciones tenemos, pues menos importa, como es lógico, y al revés. Y el mapa de los países que están relacionados con este flujo. A la izquierda los países a los que exportamos y a la derecha los países a los que importan a nosotros. Además, bueno, como he dicho antes, es interactivo. Si clicáis en algún país se van actualizando todos los gráficos. Estos gráficos ya son un poco más complejos, pero se pueden sacar bastante información. Cuanto más a la derecha esté un punto, más cantidad exporta, cuanto más arriba, mayor valor comercial mueve, ¿no? Y cuanto más grande es esa burbuja, pues la relación es mayor o menor. Aquí quería detenerme un poco porque aquí es donde se ve realmente los competidores que tenemos en el mercado. Ese puntito, que ahora en un rato se va a ver pequeño, es Egipto, que es
el que mayor importe y a la vez el puntito más pequeño, es decir, el que más barato sale que no importe a nosotros y al resto del mundo, lo que lo convierte en nuestro mayor competidor. También podemos actualizar estos gráficos según el flujo. Hay distintos flujos comerciales, desde exportaciones domésticas hasta reimportaciones, exportaciones para procesar y que después vuelven al país, y un mapa relacional donde podemos ver todos esos países que interactúan con nosotros. Bueno, aquí un grafo general de todos esos países que trabajan con España, y una tablita donde podéis ver los datos ya con mayor detalle. Si le dais ahí a ver como tabla, ya podéis ordenar esa tabla de mayor a menor, podéis buscar los países que os interesen. Y como he dicho antes, también un punto muy fuerte de esta base de datos es que también podemos elegir el modo de transporte. Entonces podemos hacer un análisis histórico incluso de cómo ha evolucionado el método de transporte que más usamos para realizar estos flujos comerciales, y también pues una evolución de la relación entre ese valor comercial que mueve y la cantidad. Por último, mostraros nuestra página web, donde, como ya he dicho antes, tenemos otros tipos de visores, el observatorio de precios y la red de mercados mayoristas. Y aquí ya podéis meteros y podéis ya con detenimiento mirarlo. Por último, si volvemos a la presentación, seguimos trabajando en más cosas. Y aquí quiero darle una importancia, como bien ha dicho Adolfo al principio, a la compartición de datos. Todas estas herramientas que hemos desarrollado han sido con datos públicos. Así que imaginad lo que podríamos hacer si tuviéramos ya datos del sector a nivel privado, todo ello, como siempre, anonimizando y tal, y respetando la privacidad. Bueno, estamos en desarrollo de este mismo tipo de visores, hacerlo ya a nivel de aquellas comarcas importantes, como es la del Guadalhorce, la del Valle del Lecrín, Huelva, ¿no? Y representar estos datos para que el sector pueda comparar sus propios datos con cómo están las demás comarcas. Y todo esto solo es posible si al final compartimos datos y usamos los datos para aportar valor a todo el mundo. Y bueno, eso es todo. Muchas gracias. Bueno, buenos días, soy Carolina Santos Portillo, investigadora del proyecto Citridata, y voy a presentar el siguiente caso de uso basado en la predicción del rendimiento de la cosecha para ayudar en la planificación de la campaña. Actualmente, agricultores, cooperativas e industrias deben tomar muchas decisiones antes incluso de que comience la recolección. Sin embargo, existe una incertidumbre respecto al cuál será el rendimiento de la campaña. Esta falta de información provoca dificultades a la hora de planificar la mano de obra, organizar la capacidad de almacén o industria, o incluso en la comercialización de la fruta. Por ello, todo esto acaba generando posibles ineficiencias a lo largo de la cadena de valor. Para elaborar este trabajo hemos integrado datos de diversas fuentes, bases de datos. Principalmente ha sido posible gracias a la colaboración de Sunaran, que nos han proporcionado datos históricos de producción de las últimas 9 campañas, así como otra información de las parcelas y variedades. Además, hemos incluido datos de otras fuentes oficiales, como del clima, agroclimáticos y de imágenes satelitales, todo ello para obtener una visión más completa del comportamiento de los cultivos. Una vez obtenidos todos estos datos, hemos procedido a su limpieza y validación para crear una base de datos homogénea. Hemos integrado los datos por parcela y campaña, añadiendo todas las fuentes. Y una vez obtenida esta base de datos limpia, hemos podido entrenar modelos de predicción basados en técnicas de regresión para obtener el rendimiento.
Como resultado, hemos creado una herramienta interactiva que está disponible en nuestra página web y sirve para estimar el rendimiento de la campaña siguiente. En conclusión, hemos desarrollado un servicio que permite estimar el rendimiento de los cítricos en la campaña en curso para apoyar la toma de decisiones y mejorar la planificación. Va dirigido principalmente a productores, cooperativas, industrias y administraciones, y gracias a esta información es posible anticipar volúmenes de producción, mejorar la planificación logística e industrial, apoyar las decisiones comerciales y reducir la incertidumbre. Ahora vamos a pasar a ver una demostración de la herramienta en un vídeo. Esta sería la apariencia que tiene en nuestra página web. Comienza con una introducción describiendo el servicio y a continuación tenemos una sección para seleccionar el agricultor o meter manualmente la superficie de nuestra parcela. Estos agricultores están anonimizados, pero nosotros los tenemos identificados y son con los que hemos entrenado el modelo. Vamos a seleccionar uno de ejemplo. A continuación, en esta parte podemos ver el histórico que ha tenido de producción, de rendimiento y superficie, el que hemos seleccionado, y los datos climáticos que le afectan de la campaña anterior. En el desplegable podemos ir pinchando las diferentes campañas y los datos se van actualizando, tanto los de la parcela como los climáticos. Seguidamente aquí tenemos una comparativa para ver el estado del agricultor seleccionado respecto a la media del conjunto, que bueno, este modelo es una primera aproximación que representa los totales, pero estamos trabajando para hacerlo en más detalle a nivel de variedades. Aquí podemos ver las diferencias más detalladas. Por último, pasamos a la parte de la predicción. Para ello necesitamos introducir las producciones de las últimas 2 campañas, que si lo hemos seleccionado pues ya vendrán dadas, y si no las podemos meter también manualmente. Y ya al pinchar en calcular aparecerán los resultados. En primer lugar aparece en grande el rendimiento esperado, la producción y la superficie. Luego tenemos una gráfica de barras para ver la evolución que ha ido teniendo esa parcela a lo largo de los años, su producción. Aquí también los datos de los rendimientos y los datos climáticos que hemos visto que son los que afectan a esa producción. Y aquí ya por último podemos desplegar y ver concretamente cómo hemos calculado este rendimiento, que es el modelo que hemos realizado, y las variables que hemos visto que más afectan, como los días con temperaturas de más de 35 grados, los grados día, etc. Estos serían los resultados. Ya, muy bien. Y bueno, para finalizar, me gustaría acabar con la idea de que el valor no está en los modelos predictivos, sino en la disponibilidad de tener datos fiables, y por ello cuanto más datos se comparten de forma segura, mejores predicciones podemos generar y mayor valor puede devolverse al sector para anticipar el rendimiento y planificar la campaña. Y nada, muchas gracias.